La inminente separación de la Araucanía del resto de Chile, un nuevo estado independiente. En parte estas son algunas de las posibles predicciones que está haciendo Tomás Mochati de Radio Bio Bio con respecto al futuro que se espera en el sur de nuestro país. Particularmente por la inminente aprobación de la nueva constitución en la que sí o sí, y esto yo se lo doy por firmado, o sea, sí, va a aprobarse como estado plurinacional y es muy probable que se incluya el derecho a la autodeterminación. Y eso tiene consecuencias que para algunos será negativa, pero aunque yo diría que igual tiene sus variantes positivas, particularmente por todos los efectos que esto puede tener. Y uno de los casos que él menciona, que vamos a ver que es muy factible, es el de la Araucanía, pero que esto se puede extrapolar eventualmente al resto de las regiones de Chile y que podría llevar, si tenemos algo de suerte, a un proceso de balcanización en distintos territorios, en vez de la otra posibilidad que es una decadencia en conjunto y la implementación de tal vez gobiernos autoritarios de manera centralista. Todo eso lo vamos a ver un poco a continuación. Pero antes quisiera agradecer al suscriptor Víctor Manos de Tijeras y al suscriptor Miguel Og 1728, que se convirtió en uno de los suscriptores más recientes en decir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Tomás Mochati es un conocido periodista de este país y que cada cierto tiempo hace ciertos análisis que, con algunas excepciones, suelen ser bastante acertados, ¿no? Y habló hace poco, en razón de todo el desarrollo que está ocurriendo actualmente, y en particular tomando en cuenta lo que acaba de ocurrir hace poco, con el tema de la muerte de este miembro de la CAM en el sur, en la Araucanía, del futuro que le espera a esa zona. Y él en la práctica está haciendo un presagio, una predicción de que como está avanzando el proceso, y tomando en cuenta el tema de la autodeterminación de los pueblos y el tema de ser Chile un país plurinacional, que es más bien inminente la llegada de un Estado-nación mapuche, y que en la práctica lo que es el concepto de Chile como nación está un poco en decadencia y se está desintegrando. Que efectivamente es cierto, Chile a nivel de nacionalismo, el patriotismo, como que lo mencionó un poco ahí Mochati, es una cosa que está bastante muerta. Tiene sus elementos positivos, por supuesto, al igual que negativos, pero efectivamente aquí el nacionalismo es una cosa que está prácticamente muerto y en ese sentido yo diría que hay algo positivo ahí, ¿no? Pero ¿qué es lo que menciona un poco? Que más allá del conflicto sistemático que se ha dado constantemente en la Araucanía y que ya a nivel de su estructura se nota, porque ellos mismos los dicen que quieren una independencia total, han tomado símbolos, una bandera, se tratan de distinguir a nivel de idioma, etc. Todo esto se estaría facilitando porque es inminente en la nueva constitución que sea un estado plurinacional. ¿Por qué? Porque los 155 constituyentes que hay electos para escribir la nueva constitución, 118 están de acuerdo con hacer Chile un estado plurinacional. Ahora, la diferencia que tengo yo con lo que dice Mochati es que eso puede traducirse en algo que tenga consecuencias o no. Porque la constitución es un papelito. Y es muy posible que los constituyentes digan, no, ahora somos un estado plurinacional. Y se quede en eso. En que diga que es estado plurinacional y eso no tiene ninguna diferencia. O sea, como que lo diga en el papel, pero en la práctica las cosas no sean muy distintas. Tal vez en ceremonias o documentos oficiales van a hablar también, bueno, la nación chilena, mapuche, etcétera, y enumeran a otras. Pero en la práctica todo seguiría más o menos igual. No sería la primera vez que se dice que se va a hacer algo y se nombra como que es algo, pero en la práctica no se hace. No es tan raro que ocurra en nuestra historia ni en la de otros países. Pero también hay una posibilidad, que es la que cree Mochati, de que esto del plurinacional pueda pasar también al derecho de la autodeterminación. ¿Y cuál es ese derecho? El derecho a la autodeterminación dice que cada pueblo, cada cultura o cada nación tiene el derecho de autodeterminarse, o sea, decidir su propio destino. Tener su propio estado o no tenerlo, o tener sus tipos de organización, etc. Y yo creo que es un derecho o un principio más bien que tiene su sentido, aunque creo que el principio correcto no es ese, es más bien el de decir la autodeterminación no de los pueblos, sino de los individuos. Porque al final todas esas naciones o incluso los países, sea Chile, Argentina, etc., son constructos artificiales. Hechos artificialmente por políticos y que se mantienen a veces por cierto adoctrinamiento de identidad nacional a nivel intergeneracional. Pero es tan sencillo justamente como que eso desaparezca y eso también desaparece, es una construcción artificial. Es tan simple también como que si eventualmente la Araucanía se independizara, en una generación ya tendrías personas nacionalistas de la Araucanía porque así los habrían educado.
es un tema de formación de las nuevas generaciones. Pero justamente en razón de eso, que es un poco artificial, y yo creo que en el individuo está realmente la soberanía, y que eso se representa más en algunos países que han tomado esa posición, es una posibilidad también que como la presión política es cada vez más fuerte, el lobby de grupos independentistas o separatistas o al menos autonomistas cada vez mayor, que sea más bien inevitable que se dé al menos o una autonomía, ya sea parcial o total, a toda esa zona y que pase a control de grupos como la CAM y de grupos mapuches que están en la zona. Ahora lo que es interesante con eso es que no es realmente, creo, la voluntad de la mayoría de los habitantes. Yo al menos apoyo estas ideas, por ejemplo, de que haya un derecho a la autodeterminación, que se agreguen cosas como plebiscitos de separatismo, me parece excelente, que ojalá se agregaran, pero para cualquier territorio, no solo la Araucanía. Pero eso tiene que ser la voluntad de la mayoría. Y lo que pasa en la Araucanía no es que la mayoría, al menos es lo que noto yo, quiere hacer un tema independiente, es que hay grupos armados minoritarios, una minoría organizada pero bien armada, que está impulsando eso, que además tiene el apoyo de sectores políticos más o menos transversales y que también justamente tiene mucha influencia mediática y a nivel internacional se les apoya. Pero si hablamos de apoyo poblacional per se, dudo que la amplia mayoría de la población de la Araucanía esté con ese tipo de deseos, son más bien grupos pequeños y organizados. Y la otra opción que podría terminar ocurriendo, que tal vez sería lo más estable, es que ocurra algo como lo que le pasó a Sudáfrica, ¿no? Que si ustedes lo notan, dentro de Sudáfrica hay un par de países bien chiquititos ahí, que son como unos puntos, pero son países independientes, que en su momento eran de Sudáfrica. Y ahí ocurrió algo similar, que justamente, por ejemplo, a Suazilandia, que es de la población originaria de ahí, se les dio un país, etcétera, se les terminó dando independencia en un territorio sumamente pequeño, donde habitaban los remanentes culturales de esos pueblos más originarios, y se independizaron y fueron su país independiente y lo siguen siendo, pero están ahí en un país chico, muy pequeño, y realmente ahí están simplemente. Podría ocurrir que ocurra algo así, que se dé la situación de que tengamos algo así como Temucuicuy o sectores de la Araucanía que tal vez pasen a ser un país independiente sumamente pequeño y rodeado del resto de Chile, pero es una posibilidad. Pero dentro de todo eso que se podría ver como negativo por algunos, yo veo que hay una oportunidad para impulsar ciertas cosas. Porque yo sinceramente no creo que los políticos chilenos estén dispuestos a llegar a ese punto, porque hablan mucho de autonomía y de autodeterminación, pero son políticos, no quieren perder poder. Y por eso yo he notado que incluso cuando hay algunas de estas agrupaciones más que se van al lado separatista, que quieren buscar la independencia, incluso hay los políticos más, hasta los más de izquierda que apoyan esto, ahí no se ponen felices, porque lo que en realidad ellos quieren es utilizar esto como un medio para obtener poder, y pueden darle autonomía o subsidios, pero perder el control sobre el territorio, no, eso no les gusta. Entonces tal vez una oportunidad, aprovechando este mensaje que han instaurado, para impulsar la consecuencia lógica de eso, que se dé la posibilidad de que cada territorio, que cada región o incluso cada comuna o provincia, si tiene una amplia mayoría de sus votantes, de sus habitantes, que deciden votar por un tema de autodeterminación y de independencia, que se dé la facultad para hacerlo, como ocurre en otros países, por ejemplo el Reino Unido con sus plebiscitos independentistas. Y de esa manera se pueden evitar una serie de cosas. Porque imaginemos que en algún momento hay unas diferencias culturales o políticas o de cualquier caso religioso o lo que sea que llevan a que ya no se quiera tener la convivencia. Está bien, pueden seguir su propio camino. Si yo no creo que haya que obligar de manera forzosa a los habitantes a seguir un camino que no quieren estar. Tienen que seguir la libertad de su voluntad. Pero también eso daría la posibilidad de que imaginemos que llega un gobierno autoritario, una dictadura, por ejemplo, ya sea de derecha o tal vez una de izquierda, que con alguien como Daniel Jadwe me puedo imaginar ahí una dictadura comunista. Digamos que hay algunas zonas donde no estarían felices la mayoría con eso, que puedan votar para independizarse y alejarse del régimen dictatorial que se les puede venir encima. Yo creo que es una oportunidad dentro de eso, y particularmente en zonas donde hay ciertas identidades culturales un poco distintas, por ejemplo en Chiloé, los magallánicos, en parte los araucanos, algunas zonas del norte. Y eso permitiría tener justamente la autonomía para evitar estar sometido a ese autoritarismo que puede darse del gobierno central, particularmente ahora con el caso de Daniel Jadwe, o eventualmente de grupos dictatoriales, o tal vez por su mera voluntad. Y en realidad, si somos completamente sinceros, aquellos que son de regiones probablemente le iría mucho mejor por su cuenta, porque lo que termina ocurriendo en la actualidad, y siempre ha sido así, porque esto es un poco la historia de Chile, es que casi las regiones son como una colonia de Santiago. Entonces empieza a ocurrir que los recursos, los impuestos les sacan dinero y es para subsidiar a la capital. Y ahora que les ofrecen descentralizar y es crear más cargos políticos, para políticos nomás, que generalmente también son de la capital, o regalarle un poco más de subsidio
que eligen nuevamente los políticos locales cómo elegir. Entonces no es realmente una libertad ni autodeterminación, ni tampoco una autonomía ni descentralización. Entonces, a pesar de todo lo que dice Mochati, que él lo muestra como algo muy terrible, yo no veo que sea necesariamente algo tan malo. Porque mientras más pequeños sean los países es mejor. Esto podría llevar a un proceso de balcanización que sería ideal que ocurra en este país como en el resto del mundo. Y, de todas maneras, como parece notarse, especialmente en la constituyente, pero también en los candidatos presidenciales, vertientes sumamente autoritarias en general, que están cada vez creciendo más a nivel político, este tema de la separación, si se lleva a consecuencias lógicas y eventualmente para cualquier región, podría evitar para los habitantes locales de esas regiones caer en ese autoritarismo o eventualmente dictadura que pareciese estar gestándose dentro de la política chilena. Pero ¿qué piensan un poco de esto? De este tema de los plurinacional, de la autodeterminación. Yo he visto algunos que hablan de Chile del norte, Chile del sur. Con cosas como esta empezaría a ser posible. Veo que a los peruanos también están con ese discurso ahora que salió electo Pedro Castillo, porque gran parte del país no lo quería como presidente y ahora quisieran ser un país distinto, ¿no? Con cosas como esta sería posible. ¿Pero qué piensan? ¿Es algo bueno? ¿Es malo? ¿Es mixto? ¿Algo intermedio? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.